de este tema. Es que miren, la verdad que es algo que nos interesa a todos porque como papás, lo que les decía al inicio, de adolescentes, con los jovencitos, hay muchos temas que nos preocupan, o sea, son nuestros hijos, son nuestros pollitos, nuestros tesoros, o sea, que nosotros vamos a un colegio y muchos papás a veces no se percatan por el día a día que hay que ir a conocer el colegio, que hay que ir a conocer con las maestras, hay que orar por las maestras, hay que bendecir el salón de clases, todas esas cosas que son importantes y que a todo esto lleva la educación también de nuestros hijos. Nos quedamos en el corte al hablar de los problemas cuando son de los directivos, por ejemplo, los directivos o los docentes con los padres de familia. Este es un tema difícil también. Bastante difícil porque, por ejemplo, hay padres que no les gusta la manera de cómo enseña la maestra, por ejemplo, ¿verdad? De que debería de resaltar en otros temas, de que esta forma no me gusta, quisiera que lo hiciera así, pero no se puede complacer a todos los padres, ¿verdad? Ya está el sistema como tiene que ir y lo que ellos tienen que hacer es sí aportar ideas, ¿verdad? Aportar ideas para que el aprendizaje y el desarrollo de sus niños sea mejor. Licenciada, lo que pasa es que esto entra también cuando, digamos, llevan las tareas a la casa. ¿Y quién te explicó esto? Mami, la maestra. Es que esto no se hace así, ¿por qué te lo explicó? Entonces entran en ese conflicto y lo ponen en el mal. Decirle que vos lo hiciste así porque así lo hacía yo. Es muy común. No, pero viene ahora el conflicto. Mamá, no es así. La maestra dijo que lo que se debía hacer era así. Ahí depende de la edad que tenga el niño. Y para muchos niños, en edad escolar, y de la autoridad de los papás, exactamente. Para muchos niños la palabra de la maestra es la ley, santa palabra, es infalible, ¿verdad? La maestra no se equivoca. Pero creo yo que debería ser así si así nos están explicando. No, pero la maestra también comete errores. No, claro, todos cometemos errores, pero... No, pero hay cosas en las que la administración escolar tiene que incidir de mejor manera. Sí. Por ejemplo, ese no es un problema, no debería de ser un problema padre-escuela, padre-maestra. Eso hay un momento en el calendario escolar que es la planificación curricular. Correcto. Cuando adentro de la escuela, adentro del colegio, todo el claustro escolar, profesores, directores, están organizando lo que se van a dar. Esa es una tarea del director. Correcto. O de la directora de verla. De presentarnos los libros que van a usar desde un inicio, la forma en la que van a trabajar, cada cuánto van a tener sus exámenes. Exactamente. Y una recomendación que que antes era de que los papás apoyaban 100% a los maestros. Entonces los conceptos de autoridad eran bastante claros para los niños. En nuestro tiempo, la autoridad es un concepto más laxo. Es que el discurso ha cambiado, ¿verdad? Antes llegaba la mamá y le decía, vaya maestro, aquí le dejo al hijo y se porta mal, jálele las orejas, yo le doy permiso, ¿va? Y ahora es cuidadito, me lo voy a tocar. Sí. Exacto, pero entonces por eso hay que entender. Y cuando el pastor Fierro estaba comentando, eso ya es cosa de los papás. Sí, el papá debe de enterarse en qué colegio, en qué institución está poniendo a su hijo. Exacto. Y si asume libremente la decisión de incluirlo en un colegio, sea de la denominación que sea, va a tener que respetar la organización del colegio. Vamos a eso, exactamente, entonces, a respetar la organización. Cada institución tiene su propia organización, entonces conflictos siempre van a haber porque disparidades de pensamiento van a existir porque los intereses son diferentes, como se lo decía hace un momento. El punto acá es qué respuestas creativas tiene la organización para esas situaciones. Bueno, hablemos de reuniones con la maestra, citatorios, espacios de conversación, notas, correos electrónicos, llamadas telefónicas. Mire maestra, yo no estoy de acuerdo con esto y esto y esto, ¿qué podemos hacer? Pero no buscar la crítica, decir, no, y esta maestra tal cosa. Claro, o este ya algo maduro de papá y mamá. Exacto, es decir, buscar entre la primera y la segunda vía que están conflictuando una tercera vía que sea factible la solución, pues, y no en la conversación tener una acción punitiva o de agresión entre el papá y el maestro, sino buscar el bienestar del escolar. Que en vez de mejorar, sea más complicado para el niño, porque el que se afecta siempre es al niño, claro, al niño. O al joven o al adolescente. Claro. Lo que el pastor Fierro estaba comentando es lo que se conoce como la gestión del conflicto. Una vez que hay conflictos, ¿qué vamos a hacer de este conflicto? ¿Vamos a salir peor o vamos a encontrar los caminos para que el conflicto nos sirva para mejorar? Y ahí ya depende de quiénes están metidos en el conflicto. Por ejemplo, en mi caso,
yo tengo que trabajar también en reeducar ahora adultos que de niños no quisieron ser educados o que por razones del destino, designios de Dios, tuvieron que caer en cosas de adicciones, ¿verdad? Y la realidad es que muchos jóvenes, al no entender, porque a la edad cuando el joven, el niño está en el colegio, él está dependiendo de sus padres, de los que le enseñen los maestros, profesores, pero la realidad es que hay deserción y que muchos pierden, dejan de estudiar y esos son los que al final llegan a los centros donde estamos nosotros y nosotros tenemos que reeducarles, enseñarles de nuevo que hay que respetar, porque algunos son niños con bigote o niños con canas que nunca aprendieron y aún un vicio, una prisión les costó, y esto es a manera de prevención para los jóvenes, igual a los niños, que ellos pueden, si no entienden en el momento cuando ellos tienen la oportunidad, va a llegar un día cuando van a padecer o van a sufrir. Por ejemplo, la Biblia nos enseña, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. La oportunidad en el colegio, en la escuela, en la iglesia, es la mejor oportunidad. Y la mejor enseñanza es, claro, la académica, pero la parte que no hemos tocado todavía, el componente espiritual, que para mí es lo más importante. Yo quiero meter mi cucharita aprovechando esto en el hecho de cómo actualmente se pretende que uno tiene que complacer siempre a los jóvenes y complacer siempre a los hijos. Las cosas no son así. Y tocando el tema de la capacidad que tiene una persona para decir no en un momento dado. Todos cuando somos niños, lo que queremos es complacer lo más inmediatamente posible nuestros deseos, nuestras necesidades. Nuestras necesidades está bien, pero nuestros deseos no tienen por qué ser siempre satisfechos, y menos inmediatamente. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, desde la teoría freudiana, pero no nos vamos a meter ahí en esas aguas que son algo turbias, Freud postulaba justamente eso, el que la mamá demore un tiempo en la gratificación de la necesidad de alimentación del niño o de la niña, hace que ese niño empiece a darse cuenta que no es omnipotente, que sus deseos no van a ser satisfechos inmediatamente cuando él quiera. Y eso nos va ayudando para ir formando la personalidad. Sí. El hecho de que la persona pueda demorar la gratificación de sus propias necesidades e instintos. ¿Qué tal si todos quisiéramos, cuando se nos da la gana, satisfacer o que nuestras necesidades sean satisfechas? Pero a ver, les quiero plantear, y para que tal vez lo podamos dirimir de alguna u otra manera, ¿cuál es la acción de la mayoría de los padres de familia? Primero, existe un temor que debe ser abordado, no sé si desde la iglesia, desde una terapia en una clínica psicológica, desde la misma escuela, un temor de rechazo del hijo, ¿verdad? Entonces, en ese afán de ser buen papá, de ser buen mamá, una actitud de complacencia total, ¿verdad? Lo que el niño pida, lo tiene, ¿verdad? Lo que el niño diga para que no llore, para que no haga, para que no se sienta mal, para que no se frustre. Como sus compañeros tienen, él tiene que tener. Como sus compañeros fueron, él también tiene que ir. Y todo lo que el niño quiera, haga y diga, debe cumplirse, porque si no lo puede afectar en un proceso de socialización, porque lo separa de un grupo, porque puede sufrir discriminación, y existen una serie de temores relacionados con el desarrollo de los niños que, en lugar de ayudar, están afectando el desarrollo de la personalidad, como se acaba de plantear. Pero ¿responsabilidad de quién entonces? A la hora de aprender a mediar un conflicto, ¿qué es lo que más debe pesar? ¿Los principios familiares que se aprenden en casa, los principios espirituales que enseña la iglesia, o los valores morales y cívicos que enseña la escuela? ¿Qué es lo que debe pesar más entonces? Así es. ¿O cómo debe actuar un adolescente en una situación compleja? Es que, pues, es lo que hablaba.